Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, el último Envite hasta después de las elecciones autonómicas del 22 de mayo. Viene la Semana Santa, volveremos el día 26 de mayo y hoy vamos a hacerlo con la máxima autoridad, la máxima institución de esta comunidad autónoma, con el presidente del Parlamento, con Antonio Castro. En la antevíspera del Día de Canarias, está a la vuelta de la esquina y todavía con esa mala noticia de hoy de la subida de los tipos de interés que nos va a tocar los bolsillos, las hipotecas. Vamos a hablar de economía, de empleo y de política, de mucha política, con nuestro invitado Antonio Castro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el Envite, por acompañarnos. Encantado. Muchas gracias. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmelo. Vamos a adelantar ya algunos de los temas. Muy buenas noches a todos. Hoy comenzamos hablando de los últimos datos del paro. Canarias ha logrado en los últimos 12 meses bajar el número de desempleados. En la actualidad hay 300 parados menos que en marzo de 2010. El pasado mes el paro volvió a subir en toda España. La noticia positiva para Canarias, dentro de la alta tasa en la que nos movemos, es que fuimos la comunidad la que menos creció el desempleo, con un 0,01%. El dato positivo, según el Gobierno, es que por primera vez desde el inicio de la crisis la variación interanual es negativa. Además, el Ejecutivo dice que en abril las cifras serán aún mejores para el archipiélago. Y el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de no presentarse a la reelección ha marcado la crónica política de la semana. Su decisión ha llevado a los populares a pedir la convocatoria de elecciones generales. Los socialistas no quieren hablar de su sucesor y que ahora quieren estar un poquito más centrados en las elecciones del 22 de mayo. Los que más suenan para ocupar su puesto, Rubalcaba y Chacón, dicen que no piensan pronunciarse hasta después de la cita con las urnas. Esta noticia no ha dejado a nadie indiferente y para revuelo el que se ha montado después de que los eurodiputados rechazaran una serie de enmiendas para congelar sus dietas y salarios. Parece que no están dispuestos a abrocharse el cinturón y prefieren además viajar en primera clase y no en clase turista. Tanto el PSOE como UPyD han rectificado su voto sobre la propuesta rechazada ayer por el Parlamento Europeo. Por su parte, el Partido Popular ha recordado que la decisión no tiene carácter vinculante y que asegura que en septiembre, en el debate de los presupuestos, se adoptará una medida definitiva. Estos serán algunos de los temas a debatir en nuestro Envite de hoy. Les voy a presentar a los periodistas que nos acompañan. Está con nosotros José Moreno, subdirector de Radio al Día. ¿Qué tal, Pepe? Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana, la última semana del Envite hasta las elecciones? No, pero hoy fenomenal porque hoy estoy en esa parte de la Ave María que a mí más me gusta, de entre todas las mujeres. Muy bien, bienvenido, Pepe. También está con nosotros Daida Rodríguez, periodista de Canarias 7. ¿Qué tal, Daida? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, que hoy somos mayoría mujeres. Somos ¿no? mayoría, hay una semana tranquilita. Está siendo una precampaña más floja de lo normal, la verdad. Bueno, bienvenida. También nos acompaña por primera vez Saro Prieto, periodista de Agencia EFE. Bienvenida, Saro. Hola, buenas noches. Esperemos que te guste la experiencia. Muy bien, gracias, seguro que sí. La repetimos, pero eso sí, después, en mayo. Muy bien, gracias. Y también está con nosotros Techi Acosta, directora de Lanzarote Media. ¿Qué tal, Techi? Muy buenas noches, muy bien, estupendamente. Tranquilita, hemos tenido una semana tranquila en Lanzarote y esperando la Semana Santa. Bienvenidos a todos, y decíamos que éramos mayoría porque ya saben ustedes que cada jueves acompañan a nuestro programa, o vienen a nuestro programa, 3 estudiantes de periodismo. En este caso son 3 chicas que van a poder hacer una pregunta a nuestro invitado, el señor Castro, y también van a tener la oportunidad de dar un titular. Carmelo, ¿están contigo? ¿Nos las presentas? Así es, Emilia, y como siempre decimos al comienzo de esta sección, rogamos, en fin, que haya máxima brevedad en lo posible al comienzo de este programa, tanto de las, en este caso también mujeres, como decía Pepe, alumnas de periodismo, como de nuestro invitado. Es el comienzo del programa en el que nuestras alumnas de periodismo, futuras periodistas, podrán preguntar al invitado, Antonio Castro. Virgilia Martínez, que es de Logroño, y radicada en La Laguna, Logroño Lagunera. Tu oportunidad, tu pregunta, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Castro. Coalición Canaria dio su apoyo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2011, a cambio de una serie de concesiones como las aguas canarias. Transcurridos unos meses, ¿cree que ha sido beneficioso para las islas este acuerdo? Sin lugar a dudas. Y además no es de extrañar, la vocación de Coalición Canaria es llegar siempre a acuerdos con quien gobierna en Madrid. Esa es la posición en la que mejor se le podrá ayudar siempre a nuestras islas. Gracias, Presidenta. Ha sido muy breve, así como debería ser el comienzo de todos los envites. Es el turno de Raquel González, de Arico. Raquel, tu pregunta. Muy buenas noches, mi niña. Muy buenas noches, señor Castro. En muchas ocasiones en el Parlamento hemos podido observar la actitud de muchos de los parlamentarios que, en lugar de prestar atención a las intervenciones de sus compañeros, recurren a la telefonía móvil, por ejemplo, como una forma de distracción. A la vista de la situación tan grave del archipiélago y teniendo en cuenta que el cargo que ocupan es gracias a la confianza y al voto de los canarios, a usted, como presidente del Parlamento y como ciudadano, ¿por qué no? ¿Qué opinión le merece este tipo de comportamiento?
Bueno, no lo puedo compartir y además eso habrá que regularlo. El parlamentarismo va a cambiar mucho en el futuro y todas esas cosas hay que regularlas. De todas maneras, lo que no quiere decir eso es que no estén atentos a lo que se hace, porque realmente el trabajo parlamentario, conociéndolo por dentro, se sabe que siempre hay grupos de personas que son los que estudian cada uno de los asuntos, pero eso habrá que corregirlo y reformar las normas que regulan el funcionamiento interno de los parlamentos. Gracias, presidente. Estamos en la recta final de la 7ª legislatura. Quedan solo un pleno, luego nos contará para los próximos días. Ya terminando la legislatura, la tercera pregunta corresponde a Nora Martín Martín, de Santa Cruz, Chicharrera. Nora, tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches, señor Castro. En unas declaraciones de hace algunos días afirmaba que Canarias constituye una frontera sur con unas potencialidades que aún no se han podido materializar. ¿Cómo cree que se podrían aprovechar mejor estas potencialidades y qué beneficios aportarían a nuestras islas? Bueno, haciendo que en Canarias haya una libertad y tengamos competencias, por ejemplo, en comercio exterior y en materia de relaciones con todos los países africanos y América, ¿no? Canarias esto ya lo tuvo incluso en la época de los Reyes Católicos y hay que recuperarlo porque el continente africano se está desarrollando y es una gran oportunidad para nosotros ser puente entre Europa y América entre Europa y América y África. Esta es una maravilla, Emilia, porque tanto las periodistas, las alumnas que han ido rodando ya en esta experiencia del programa, en sus preguntas han sido muy lacónicas, también el invitado es de agradecer. Esta semana comienza con una doble sensación, como si hubiera brotes negros en la economía española y por contra brotes verdes en la economía canaria. En Canarias se habla de que salimos de la crisis, a nivel nacional la ministra Salgado nos ha dicho, Emilia, todo lo contrario, pero en fin, adelante con el tema, Emilia. La verdad es que sí, la recuperación del sector turístico ya se ha trasladado a la generación de empleo, los datos lo corroboran, las islas han logrado en los últimos 12 meses bajar el número de desempleados. En marzo el paro volvió a subir en toda España, aunque Canarias fue la comunidad en la que menos lo hizo con un 0,01%, o lo que es lo mismo con 26 personas. El dato alentador, según el gobierno, es que por primera vez desde el inicio de la crisis la variación interanual es negativa. En la actualidad hay unos 300 parados menos que en marzo de 2010. Sin embargo, en el conjunto del Estado la cifra de desempleados asciende ya a 4.333.000 personas. Y la crisis económica ha provocado que alrededor de 1.000 extranjeros hayan abandonado el archipiélago, sobre todo de países no comunitarios. Según el último avance del padrón municipal, Canarias ha incrementado su población en un año en 6.700 personas, un 0,3% más que en 2010. Por islas, Gran Canaria es la que más crece. La mayoría se han empadronado en Las Palmas de Gran Canaria. Con este incremento, Canarias suma ya 2.125.000 habitantes. Y hablaremos también sobre la mesa un nuevo pleno del Parlamento de Canarias después de la despedida que se va a producir el reencuentro. Sus señorías se dijeron adiós hasta la próxima legislatura, pero tendrán que verse de nuevo las caras la próxima semana. Antes de la cita electoral deberá aprobarse la nueva ley de cajas para adaptarla a la realidad del nuevo sistema financiero. Habrá una ponencia y dos plenos en principio, uno el día 12 de primera lectura y otro el 27 para la aprobación definitiva de la norma. Al final se tramitará el conjunto de la ley, que consta de 107 artículos. Todavía queda algo de trabajo en el Parlamento, Carmen. Sí queda, pero le hago una pregunta al presidente antes de darle paso a las y los compañeros. ¿Va a haber dos plenos? ¿Va a haber un pleno? A última hora nos decían que un solo pleno, sáquenos de dudas. No, está claro, había que prever dos plenos y fue lo que se hizo, por si había enmiendas a la totalidad. Mañana mismo va a haber una junta de portavoces, por la información que yo manejo, parece que no va a haber enmienda a la totalidad y entonces solo habrá un pleno. ¿Qué día? El 27, porque las fechas efectivamente sí estaban fijadas para el 12 y el 27, entonces el pleno del 12 pues probablemente no haya necesidad de celebrarlo. Queda aclarado, un solo pleno y ahí se cierra la legislatura. Comenzamos preguntas porque Pepe, no nos perdonaría Saro, el debuta esta noche, vamos a darle el turno a Saro. Adelante, Saro. Sí. Hola, buenas noches, presidente. Yo quería preguntarle, porque en los casi 30 años de autonomía de Canarias, nunca ha habido un presidente, y por lo menos no sé si un candidato, pero creo que tampoco, que haya un presidente de una isla que no sea Tenerife y Gran Canaria. Y usted siempre ha estado en todas las quinielas como presidenciable en su formación política en Coalición Canaria. ¿A qué se debe estas reticencias a que la presidencia del gobierno la ocupe una persona que no sea de Gran Canaria o de Tenerife?
Bueno, yo no creo que de todas maneras que deba ser ese el enfoque. Lo que pasa es que los ciudadanos sí aspiran a eso. Decía, a cualquier ciudadano de Lanzarote le gustaría tener un presidente conejero, ¿no? Y a un gran canario le gusta Gran Canario y a los tinerfeños, tinerfeños. Y por supuesto que a los palmeros les gustaría, ¿no? Y les gustaría mucho. ¿Qué sucede? Que un presidente de gobierno no se elige normalmente por eso. Ahora, es verdad que hay una visualización prácticamente, porque en la práctica, porque siempre han sido de Tenerife o Gran Canaria. Y a lo mejor pues ha habido oportunidades que sean de otros sitios. El que yo haya estado en diversas oportunidades, pues se debe a esa aspiración de los ciudadanos que es legítima y se debe pues quizás también a que afortunadamente en nuestro partido pues hay varias personas que lo pueden ser, ¿no? Y bueno, pues algunas personas siempre se han fijado en que yo pudiera ser y de hecho pues ha habido apoyos y conversaciones para lo que sea. Yo no, ¿Encantado usted? Sí, no, yo lo que no haré nunca es crear un cisma por algo. Eso sería mucho peor. Eso se le hace daño no solo al partido, se le hace daño a los ciudadanos. La inestabilidad política es los peores comportamientos que pueda tener la clase política. Bueno, cada uno es como es y yo lo hago así. Tener deseos no implica... Solo un matiz, Sí, más que nada por poner las cosas en su sitio, aunque ha habido un presidente palmero, que era Fernando Fernández el Breve, pero estaba elegido en la circunscripción de Tenerife, aunque él es palmero de nacimiento. De todas maneras, con esto que está diciendo, yo lo estoy oyendo y me parece que usted los está esperando en la bajadita. Es decir, cuando acabó el Congreso de Coalición Canaria, donde eligieron a Claudina Morales como presidenta, que fue una solución casi de última hora, usted se quedó mirando casi para los ocelajes y se fue al Parlamento quizás para retirarse y lamerse las heridas. Yo creo que ahora los está esperando en la bajadita. Quiere ver los resultados para ver ahora y a quién le pide las cuentas de cómo se han hecho las cosas. No soy tan malvado como todo eso. Discúlpenme, porque yo siempre tengo un sentido de la responsabilidad muy grande, ¿no? Y las cosas que he hecho las he hecho siempre con la intención de que sean buenas para nuestra tierra, para todas las islas y para la isla a la que yo me debo electoralmente, ¿no? Entonces, no es cuestión de bajar o de subir, sino que evidentemente un responsable político, porque está representando, como decían antes una de las jovencitas que nos preguntaba, la estudiante de periodismo, pues representan a los ciudadanos. Y entonces un político, cuando tiene responsabilidades y responsabilidades a veces grandes, tiene que dar estabilidad, pero también, que como decía antes, pero también tiene que analizar lo que está pasando. Y entonces en cada momento se analiza lo que estaba pasando y en función de lo que está pasando, como cada quien lo interpreta, actúa, ¿no? Pero actúa queriendo hacerlo mejor. Y yo creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor, siempre. Y lo que hay que buscar es la manera de que sea más beneficioso, primero para los ciudadanos y después para la organización con la que estás comprometido. Pero tener ambiciones no implica bajo ningún momento crear un cisma político o dentro del partido o hacer daño a los ciudadanos, es tener ambiciones políticas. Simplemente queremos saber si usted tiene todavía esa asignatura pendiente de querer ser candidata. Y yo quisiera seguir la línea de lo que dice Pepe, de si ha perdonado a Paulino Rivero o a Coalición Canaria todas, digamos, las mataperrerías que le han hecho, y si los resultados no son tan buenos como Coalición Canaria espera, ¿usted va a pedir responsabilidades a Paulino Rivero por esos resultados? Sí. No, vamos a ver, yo no tengo que perdonar nada porque nadie me ha hecho nada. Hay que entender cómo es la política y hay que saberlo. El ciudadano posiblemente lo puede interpretar de esa manera, ¿no? Pero yo sé cómo es la política y cómo es el juego de la política y a lo que se expone uno y lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues si una persona tiene más apoyos que tú dentro de tu organización, que no quiere decir que los tenga en la calle, pero si los tiene dentro de la organización en un sistema democrático, como está estructurado esto, pues la que elige a su candidato. Yo quiero recordarles que la vez pasada no fue por unanimidad, en la legislatura pasada, pero que para esta legislatura hubo unanimidad, todos estuvimos de acuerdo
que en esta ocasión la persona adecuada era Paulino Rivero. Incluso quiero recordar que fue usted el que propuso que Paulino Rivero repitiera. Le estoy recordando ahora que usted dijo un día, el candidato debe ser el presidente. A todos les sorprendió porque lo dijo hace años. No sé si 2 o 3 años, pero como un año y pico. No, por supuesto. Sorprendió por lo prematuro. Hombre, uno alguna experiencia tiene, ¿no? Entonces, el ver los resultados, evidentemente que el primero que los querrá analizar es el propio presidente del gobierno, Paulino Rivero. Los resultados hay que analizarlos después, está claro, pero no necesariamente para cambiar de candidato. ¿No? Habrá que analizarlos porque si son un éxito, pues habrá que reforzarse en los planteamientos y si no fueran tan exitosos, pues habrá que reconsiderar el rumbo, pero más que del gobierno, del partido, ¿no? Techi. Buenas noches. A mí me gustaría, la última pregunta, porque ¿cree usted o no cree usted que precisamente que sea o que pueda ser dentro de 4 años, 8, un presidente de una isla no capitalina, bajar la tensión del pleito insular y sobre todo que tenga una mayor visión de conjunto del archipiélago? Porque especialmente yo creo que la visión de las islas como La Palma, El Hierro, Fuerteventura, de cualquiera de las islas menores es distinta. Y segunda pregunta rápida, me gustaría saber cuáles son sus metas rápidamente, es decir, para el 22 de mayo. ¿Va a ser usted candidato y cabeza de lista del Parlamento de Canarias? Sí, bueno, yo creo que sería bueno para Canarias que se rompiera la lucha del dichoso pleito insular, ¿no? Y que ahí en el fondo hay una pequeña reminiscencia. Y no es que el presidente lo fuera por ser de una isla menor, sino que si hay personas válidas en una isla menor, sería un signo de madurez enorme respecto al pleito insular, no cabe duda, y bueno para la autonomía, y se alegrarían mucho los ciudadanos de una isla menor, porque un ciudadano de la isla menor lo entendemos mejor los que somos de una isla menor que los que no lo son. Es lo mismo que a los canarios nos entienden menos los peninsulares, los que se vienen en la España continental, que nos entendemos, nosotros sabemos las condiciones. Entonces, el ciudadano de la isla menor durante siglos ha sufrido el centralismo que ha habido en Canarias, lo ha sufrido y ha vivido con pena muchas veces y sacrificado por las consecuencias del pleito insular. Y eso está ahí en el subconsciente de los ciudadanos. Lo que yo vaya a hacer inmediatamente, no lo sé. Yo personalmente siempre he estado a disposición del partido. Saben todos que yo pertenezco a la organización de La Palma, pues soy de La Palma. Y bueno, estos días nuestro partido está analizando cómo vamos a preparar las candidaturas. Le pregunto si usted va a encabezar la lista por la isla de La Palma al Parlamento, por Coalición Canaria, por API. Sí, haré lo que Coalición Canaria de La Palma diga, haré. ¿Pero usted tiene usted ha dicho no a algo ya? Es decir, después. No, lo que sí digo es que yo también tengo que pensar lo que estoy dispuesto a hacer. Don Antonio, le eché una mano para que le dé un titular a Techi. ¿Va a volver a ser presidente del Parlamento? ¿A que no? Ha dicho que no. La pregunta es si se va a retirar, porque está dando a entender que está pensando... No se va a retirar, pero no va a ser Pero presidente aprovecho para contestarlo porque todo el mundo piensa que es que a lo mejor o que me ha ido mal o que no me gusta, y ha sido un cargo precioso y una experiencia preciosa. Pero yo personalmente considero 2 cosas, que es un cargo para una legislatura y que es bueno que pasen todos los políticos, en fin, han que acabado puedan. con usted, don Antonio, han acabado con usted. Y ha sido muy dura y muy sacrificada, evidentemente, pero yo estoy acostumbrado a ese tipo de retos y creo que con la colaboración de varios compañeros, y especialmente los de la mesa, pues lo hemos sacado adelante. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo si voy a estar en política, voy a ayudarles, los aseguro, todo lo que pueda por el progreso de Canarias. Qué buena falta nos va a hacer en la etapa que estamos viviendo. Hablando de empleo que le preguntaba Emilia, ¿ese tema a usted no le preocupa? ¿Usted no ve que 2 millones de canarios y tantos parados? Sí, claro, indudablemente. Dicen que hay buenas noticias para abril, lo ha dicho el presidente, que va a haber más empleo. ¿Qué impresión tiene usted o qué datos maneja? No, es cierto y que va mejor. Pero hoy la economía está globalizada y Canarias es una comunidad enormemente dependiente del exterior. O sea, nosotros, la poca agricultura que tenemos, casi toda es de exportación, dependemos de que nos compren nuestros productos fuera. Y el principal sector económico que tenemos, que es el turismo, depende de lo que pase, es decir, que fuera les vaya bien para que puedan pagarse unas vacaciones y venir a Canarias. Es decir, somos muy dependientes de nuestra economía. Y se están haciendo esfuerzos desde hace años porque cada vez sea menos dependiente.
pero los niveles de crecimiento que ha tenido Canarias no ha hecho posible eso, porque sí que Antonio, hemos empezado esta legislatura hablando de diversificación en la economía. El presidente del gobierno basaba prácticamente en eso su discurso de investidura, y hemos terminado hablando solo de turismo, porque los resultados son los que son. Fíjese, usted ha sido consejero de Agricultura, por ejemplo. Si estuviéramos ahora mirando un poco más hacia el sector primario, otro gallo nos cantaría. Se han abandonado más del 300% en la territorio de cultivos. Tenemos territorios balutos como nunca hemos tenido, que no se aprovechan para nada. No estamos mirando, hablamos de la crisis de la construcción, pero es que ya no se pueden construir más. Hay un parque de viviendas enorme. Eso es lo que tienen que hacer los políticos de hoy. Buscar esa diversidad, pero con ingenio, que es lo que no hay. Aquí hablamos siempre de lo mismo, de la construcción y del turismo. Y no nos saque de ahí. Cierre, ¿no? Sí. Bueno, a cultivar. Todo eso es verdad y no solo eso, ¿no? Pero yo quisiera un poquito decir que el único sector que era capaz de dar respuesta al crecimiento que ha habido en Canarias, al crecimiento poblacional, era el turismo. No hay un sector que pueda crecer tan rápido, ¿no? Y ser tan competitivo. Bien, es verdad que ahí casi que llegamos al límite, somos conscientes todos, y que ahora hay que apostar por la calidad. Pero ahora mismo la situación que tenemos, hay que trabajar siempre en dos frentes, no en dos direcciones, sino en dos frentes. Uno, atender a las necesidades inmediatas, que es las necesidades de generar empleo. Y el sector que mejor lo cree más rápido, sin lugar a dudas, es el turismo. La agricultura canaria puede ser un complemento, un apoyo dentro de la estructura económica y que hay que cuidar. Y es verdad que ahí hay que hacer mucho, sí, es verdad. Reparte juego, Pepe, reparte juego por aquí, tabaquera. Hasta la industria tabaquera que teníamos en el pasado. Acuérdense que había especialistas. Sí, pero don José, mire, antes lo hablábamos... Cuando me llama don José me echa a temblar. Sí. Pues te llamo Pepe, que no como... mira, no lo llame, que le sigue preguntando. Sí, no. Déjelo. Sí, lo veo. No, pero está interesante, parece que efectivamente requeriría casi un tratamiento específico para él. Canarias en diversos sectores ha perdido competitividad por la globalización y por la aplicación, y eso es una realidad, y ahí no podemos competir en ese ámbito, y por eso se han generado las ayudas de la Unión Europea hacia Canarias. Se está tratando, y les digo aquí, la semana que viene estará aquí Pedro Solbes en Canarias, tendrá reuniones con el gobierno. Sí, ¿Lo invita usted o viene algún...? No, él, ahora sí, y es excomisario también de la Unión Europea. Sí, también cobra un sueldo. Lo han encargado, está usted muy crítico. Ahora le quito la palabra por un rato para que hable las mujeres que lo matan. Le han encargado un informe que tiene que ver con lo que estoy hablando. El comisario Barnier, el comisario de Desarrollo Regional, le ha encargado un informe a él. ¿Qué soluciones pueden tener las regiones ultraperiféricas para ser competitivas dentro de la Unión Europea? Y se lo han encargado a él y a su equipo. Y viene aquí a Canarias a tener reuniones que también visitará el Parlamento. Sí, ¿Las mujeres que pregunten? sí, señor Castro, los agentes económicos, que son entre otros los encargados de crear empleo, de promover y de incentivar la economía, se quejan de la maraña legislativa. El Parlamento aprueba demasiadas leyes y la comunidad autónoma tiene poca capacidad de gestión. No existe una armonía entre lo que se aprueba y la capacidad real de la comunidad autónoma. Se aprueban leyes que se solapan, competencias, incluso algunas que dificultan hasta el desarrollo de iniciativas que podían ser provechosas por el Parlamento. Me estoy acordando ahora mismo de leyes de ordenación del territorio que dificultan la instalación de plantas fotovoltaicas, por ejemplo. Ante esta maraña legislativa, ¿qué es lo que puede hacer un Parlamento? ¿Qué es lo que proponen? Bueno, pues esa es una de las responsabilidades grandes que tenemos de cara al futuro, que las leyes sean más simples, más sencillas y más ágiles. Totalmente de acuerdo. O sea, antes decíamos el parlamentarismo tiene que cambiar, el sistema de ordenación jurídico-administrativa también. Y bueno, pues se solapan administraciones, se solapan leyes y es un entramado engorroso en muchas ocasiones. No se puede hablar de inseguridad jurídica, sino que quizás lo que hay es un exceso, no se puede nunca decir que hay un exceso, pero que por asegurar la garantía jurídica se van a extremos que es imposible
desarrollar una actividad, porque el que tiene planteado hacer una empresa, hacer una inversión, pues se va a otro sitio donde tiene más facilidades y se dejan de crear puestos de trabajo. Yo creo que hoy tienen todos los canarios, y con esto y concluyo, muy claro que hay que proteger el territorio. A partir de ahí hay que facilitar el desarrollo de la economía, porque para tener servicios como tenemos, del nivel que tenemos en Canarias, por mucho que se critiquen, que fallos tienen evidentemente, como la sanidad y la educación, eso requiere tener economías potentes para tener el nivel de prestación de servicios que nosotros hacemos. Y si queremos tener esos servicios, la economía y las economías potentes, pues las economías tienen que marchar a un ritmo que puedan mantener esos servicios. ¿Quién dice que los parlamentos están para no hacer leyes? Que ojalá hicieran menos leyes para no... Totalmente, no, una de las críticas que ha habido en esta legislatura es que se han hecho pocas. Y yo decía en una entrevista de, bueno, ni se han hecho pocas ni muchas, las leyes hay que ser justo las necesarias. Enseguida van a preguntarle Techi y Daida, lo comento así, lo proclamo para que no se metan, porque van a hacer la siguiente. Van a hacer la siguiente, y hay que recordar que en los próximos días, este mismo mes, el presidente Zapatero se reunirá con el presidente canario Paulino Rivero, así lo anunció José Miguel Pérez. El presidente Zapatero ha sido noticia, Emilia, porque dio el anuncio que todo el mundo esperaba. Exactamente, desde el sábado pasado. La noticia política de la semana ha sido sin duda el anuncio de Zapatero de no presentarse a la reelección. Los socialistas dicen que no quieren hablar de su sucesor y que ahora quieren estar centrados en las elecciones del 22 de mayo. Los más que suenan para ocupar su puesto, pues ya saben, Rubalcaba y Chacón guardan silencio. La ejecutiva de los socialistas dicen que quieren posponer el debate para después de la cita con las urnas. Aquí en Canarias, muchos miembros del partido creen que Rubalcaba es la mejor opción para hacer frente al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Pues bien, nada más conocerse la noticia de que Zapatero renunciaba a la reelección, los populares pedían la convocatoria de las elecciones generales. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, afirmó que debe dejar elegir a los españoles porque a su juicio se ha perdido mucho tiempo para resolver los problemas de los ciudadanos. Vamos a escucharla. Y tenemos que decirles a todos, al Partido Socialista, que tienen que dejar decidir a los españoles el próximo candidato, porque los españoles quieren de candidato a Mariano Rajoy. Y nos tienen que dejar ya. Y hablando de elecciones, el acuerdo entre Coalición Canaria y Centro Canario Nacionalista para presentarse juntos a las próximas elecciones se hace extensivo a la mayoría de los municipios canarios. Las dos formaciones nacionalistas se han unido para ofrecer una propuesta política única en el Parlamento de Canarias. 70 municipios y 5 cabildos, aunque hay excepciones. Es el caso de Telde y Mogán, donde los ciudadanos del CCN pedirán el voto a la alcaldía para Nueva Canarias y el cabildo y el Parlamento para Coalición Canaria. Cosas de la política, Carmelo. Y está caldeado así el ambiente, la atmósfera preelectoral. Está muy cargada políticamente. Techi, Daida, ¿por dónde van a disparar ustedes? Porque... Bueno, pues yo quería preguntarle una última cosa del Parlamento, si no le parece a usted un fracaso de esta legislatura, ese desapego que tienen los ciudadanos al Parlamento, precisamente porque entienden que no se le ha respondido a ese 30% que está de los canarios que están en la barrera y el límite de la pobreza, y también por esos 300.000 empleos, si me permite, Carmelo, volver al tema del Parlamento. Y ahora, hoy precisamente, hemos sabido que el CCN ha firmado el último acuerdo ya en Lanzarote para concurrir a las elecciones en el Cabildo Insular de Lanzarote, pero en La Palma creo que por ahora todavía no se ha firmado. No se ha firmado, pero La Palma es diferente. Pero está prácticamente hecho. Ah, prácticamente hecho. Sí, además somos diferentes también. Sí, se habla de que no irán juntos en Telde, creo que en Mogán también, en Gran Canaria van separados, pero en el resto van juntos. Ibas por ahí, por lo del acuerdo con el CCN, Canaria. Precisamente porque en Lanzarote... No, y el desencanto sí. Y el desencanto de los ciudadanos, quizá, y ese desapego y esa lejanía. La encuesta del CIS, que dicen que es el tercer problema de la clase política. Sí, sí. Evidentemente, y más en unos tiempos como estos, yo creo que en muchas ocasiones los políticos no hemos estado a la altura de... Eso hay que asumirlo. Y después también hay comportamientos no deseados, que son de una minoría, y que yo insisto mucho que también hay que ser objetivos y rigurosos y saber, bueno, dónde está el garbanzo negro, y si hay un garbanzo negro no todo el potaje está malo, ¿no? Esas cosas se dan, pero yo creo que el desencanto no es con la institución, precisamente la institución más valorada por los ciudadanos es el Parlamento, de las instituciones, pero yo sí creo que es con la clase política, o con lo que llamamos clase política, que yo lo que llamo los políticos, y que es muy importante. También estamos en una época de cambios importantísimos de la humanidad, o sea, eso lo sabemos todos,
El dilema es que todos también nos planteamos cómo va a ser el mundo en el futuro, cómo va a ser la economía, cómo van a ser las finanzas, qué va a pasar con la cultura, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué pasará con la lucha de poderes, del poder político, del poder económico, del poder financiero? Todo eso van a traer cambios enormes, y entre los cambios va a ser el ejercicio de la política. Bueno, pues afortunadamente, diría yo, estamos viviendo esa época, afortunadamente, porque nunca de una crisis como esta se ha salido después a peor. Estamos sufriendo las consecuencias de la crisis, esto ha sido cíclico en la humanidad, pero después de cualquier recesión han habido grandes cambios, pero siempre después las salidas han sido en positivo, es decir, han sido para mejor. La humanidad ha progresado mucho a lo largo de su historia y lo hará ahora también. Estamos en la época que no sabemos lo que durará, pues esa es la realidad. Estamos en la época de los cambios y estamos ante una nueva era. De todas formas, señor Castro, este tema de que se pacta con unos aquí, otros allí, otros más allá, suena muy nacionalista, me va a disculpar, pero parece como que no se ponen de acuerdo de una vez por todas y se organizan como Dios manda y no dejan de pactar por un lado o por otro, en el que al final el electorado no sabe muy bien a qué está votando. De todas formas, usted comentaba antes la pregunta de la estudiante de periodismo que decía... Usted respondió que le parecía muy bien, que la Coalición Canaria siempre intenta llegar a acuerdos con quien gobierna en España y demás. ¿No cree que se les ha ido la mano este año? Bueno, ¿Con Zapatero no cree que se les ha ido un poco la mano y que le va a perjudicar el 22M? No, es decir, la coyuntura no ayuda. Esto es difícil explicarlo a los ciudadanos. En política hay que asumir sacrificios. Y los sacrificios los asumen los ciudadanos, no los políticos. No. Como mucho en las elecciones les puede tocar algo de sacrificio, pero por ahora las pensiones, también el la sufren los empleo y políticos. Yo le aseguro que no creo que haya muchos políticos que estén contentos con lo que está pasando, pero los sacrificios, ¿usted cree que...? Yo no voy a defenderlo, pero independientemente de los errores colosales que ha habido, ¿pero usted se cree que a Rodríguez Zapatero le gusta estar dando la imagen, o por qué se ha ido la imagen que está dando, de adoptando medidas que no tienen nada que ver con lo que es el socialismo, ¿no? Medidas en favor de los sectores financieros y sectores económicos, pero es una necesidad que los haga. Eso es lo que yo llamo los sacrificios, y yo estoy seguro que desde el punto de vista político, a Coalición Canaria no le agrada tener este acuerdo con quien está cometiendo estos errores, pero nosotros, Coalición Canaria, a diferencia de otras fuerzas políticas, tenemos que pensar en Canarias y tenemos que luchar porque se haga todo lo posible. Y si pedimos 10 y luego hacen 4, pues habremos logrado 4. Lo que no se puede estar en política y no hacer nada. Hay que intentar hacer cosas. ¿Pero creen eso que no se entiende. ¿Factura el 22 de mayo? ¿Perdón? ¿Ustedes creen que les pasará factura el 22 Seguramente de mayo? que algo nos pasa, sí, segura. Mire, yo siempre he dicho, Winston Churchill ganó la guerra en Europa, el primer ministro británico que lo era, y la salvó de la dictadura y fue a las elecciones y las perdió, porque había empobrecido a Inglaterra para hacer la guerra, con los impuestos y con los sacrificios que había. En la vida se tiene esto es difícil de explicarlo, pero ya digo, es posible que nosotros hayamos pedido hacer 10 cosas con el pacto con el gobierno de Madrid, Coalición Canaria, y que después pues hayamos hecho 4, pero yo digo, bueno, ¿y qué otra posibilidad teníamos? ¿No hacer nada? Yo creo que no. Ahora, es posible que también, es posible no, yo por ejemplo personalmente creo que los pactos hay que hacerlos mejor y más claros, ¿no? Para que no ¿Este no lo fue? ¿No fue claro? No, yo me refiero que no es que no sea claro, sino que nosotros tenemos que limitarnos en los pactos con la vocación esa que yo decía, en mi opinión personal, ¿no? Porque Daida me preguntaba que si pactar, alguna manera, que la misma pregunta que habían hecho los jóvenes, oye, que eso de que siempre hay que pactar con Madrid, es verdad, eso no debería ser claro. Siempre hay que pactar con Madrid, pero hay cosas que no se deben pactar con Madrid, y es el proyecto ideológico, las cuestiones propias aquí de Canarias, asuntos que ni nos van ni nos vienen, pero que nos posicionan y nos desgastan. ¿Que no habría apoyado usted si hubiera estado en el mismo lugar que sus compañeros? No lo sé, a lo mejor no, o sea que a lo mejor no. Yo lo que no voy a entrar aquí en detalle, pero lógicamente la opinión de los partidos, Partido Democrático y Plural, pues tienen opiniones dentro. Al final se hace la mayoría, pero yo hay cosas que a lo mejor hubiera hecho de otra manera. No respecto a los contenidos presupuestarios, que es a lo que yo sí me estaba refiriendo, que se ha hecho lo mejor
lo mejor posible. ¿Usted no habría apoyado cosas que no referidas a Canarias, de políticas de Estado, que cree usted que no eran aconsejables? Creo que eso se puede eludir, y yo he tenido experiencia en pacto y esas cosas se pueden eludir y dejarlas muy claras. Y cuando vas a pactar con el otro, le dejas muy claro a lo que estás dispuesto. Y si al otro no interesa, pues no hay pacto. Y si a mí no me interesa lo que me propone el otro, pues tampoco hay pacto. Yo creo que ese va a ser el flotador que les va a permitir seguir en medio del océano. Porque fíjese, hasta ahora el Partido Socialista o quien vaya a gobernar, con los votos de coalición tienen una garantía de que van a entrar por el aro. Siempre que le den algo a cambio, aunque no sea nada, por ejemplo el acuerdo ese de las aguas, que se lo dieron sin que sea nada, pero a cambio de algo, fíjese, Coalición Canaria ha votado con el Partido Socialista en la reforma de las pensiones, en la reforma laboral, en la congelación de esas pensiones, en la subida del IVA, es decir, en algunos argumentos que la gente en la calle ha dicho, pero ¿y qué necesidad había de entrar en esa materia? Sin embargo, es lo que le va a permitir luego del 22 de mayo votar. Estoy seguro que después del 22 de mayo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular dirán, mire, va a gobernar solo, que ya veremos en las generales lo que hacemos. ¿Usted me da el apoyo si en las generales son necesarios? Porque los dos van a necesitar de esos votos y le van a permitir seguir flotando. Bueno, sí, yo no voy a entrar en detalles, como decía, pero si insisto, voy a insistir, que los pactos lo que hay que procurar es hacerlos muy bien. Y a partir de ahí estás en política y tienes que valerte de los medios que dispones, porque también hay que reconocer que Coalición Canaria ha hecho mucho por esta tierra. Después de Coalición Canaria las cosas han cambiado en Canarias enormemente. Después que está Coalición Canaria como grupo parlamentario en las Cortes, hemos participado de manera decisiva y creo que se ha prestigiado y se ha tenido en cuenta, ¿no? en lo que es nuestra comunidad autónoma en la política de Estado, y sin embargo pues hemos ido pasando de 4 a 2 diputados por problemas internos nuestros, evidentemente, pero también nosotros pensamos que algún día se entenderán por los ciudadanos canarios la conveniencia de que esta política se refuerce. No podemos hacer lo mismo con 2 diputados que con 5. Precisamente yo quería hablar de ese nacionalismo paralelo. A lo largo de estos meses estamos viendo encuestas para todos los gustos, así depende de quién haga la encuesta, pues se sacan los resultados. Me quedo en el último. ¿Usted cree de verdad que ese nacionalismo paralelo a Coalición Canaria, capitaneado en este caso por Nueva Canarias y después por diferentes partidos insularistas como el PIL, pueda llegar al Parlamento con 6 diputados? Están ahí, están en el límite, ya lo estuvieron la vez pasada. No lo sé, hay encuestas que dan que no y otras encuestas que dan que sí. La última se ha dicho 6. Sí, sí. Bueno, ¿Y que Coalición Canaria iba a ser la tercera fuerza? Sí, yo personalmente, y por la información que dispongo hoy, al día de hoy, Coalición Canaria va a ser la primera fuerza política en Canarias. Lo va a ser, ¿eh? Ya, en fin, ya habrá que esperar el 22 de mayo. Pues el primero nunca gobierna. Sí. Sí. ¿Y considera...? Perdón, aclarado, Coalición Canaria siempre ha gobernado cuando ha sido la primera. Claro. ¿Y considera justo el sistema de acceso al Parlamento, el sistema electoral para acceder al Parlamento? Porque no sería más razonable que hubiese un sistema más proporcional realmente con los votos emitidos y que no forzara, y un sistema que no forzara coaliciones como las que se ha presentado estos días de Socialistas por Tenerife con Nueva Canarias, que siendo aún legítima, no deja de ser sorprendente? Es que las dos cosas, ahí hay una pequeña, o yo no lo he entendido bien, hay una pequeña contradicción. A medida que se flexibiliza la entrada al Parlamento, pueden suceder esas cosas, de que entren un excesivo número de... Sí, pero como una barrera de un 30% para... Sí, pero no, yo se los explico porque además el asunto es interesante y creo que vale la pena. Como yo viví si le ruego, la elaboración... ya sabe lo que le voy a rogar. Sí, brevedad. No, pero vale la pena que los ciudadanos sepan estas cosas, a mí me parece. Mire, fíjense, el 30% se puso por las islas pequeñas. Sí. Y a las islas grandes se le empezó poniendo el 3, después el 5... No, a las islas grandes no, a Canarias. Se le puso el 3 primero, el 5 después el 6. Y ese es el artilugio que le permite, más o menos, con un 10, un 12% en una isla grande, entrar. Sí, no pero tiene también que llegar al 30. Artilugio que, por ejemplo, en 2007 hizo que 100.000 votos no tuviera ninguna representación. Porque es alto, en eso es cierto. Por eso digo que había... hombre, claro, por eso le digo que sí es justo. Sí, no. A mí me parece excesiva y eso somos. Lo que pasa es que para solucionar eso tienen que estar de acuerdo todas las fuerzas políticas. Aquí en Canarias todavía estamos, en Canarias y en España, la democracia
todavía la entendemos como el ejercicio de la política en esta democracia, muchas veces por interés de partido que por interés general. Y los partidos en estas cosas se suelen posicionar por intereses propios. Y pensar de una manera cuando están en el gobierno y de otra manera cuando están en la oposición. Todavía ahí tenemos que madurar. Entonces yo digo, los topes son excesivos y lo sabemos todos, pero para arreglarlos hay que ponerse de acuerdo. Lo que no puede para arreglarlo es venir cada uno con una fórmula distinta. Hay que hacer un esfuerzo y un esfuerzo para que se bajen. Mire, ¿qué quiere que le diga? Los que hicieron el estatuto, que para mí acertaron de pleno con lo que había que hacer, pues pusieron el 3% a nivel de Canarias, que a nivel de una isla es más o menos el 6 o el 7% de una isla grande y el 20% para las islas pequeñas. Pero ahora si hable usted con uno con otro y le darán fórmulas distintas. Ahí para arreglarlo pues habrá que sentarse a alguien. Ya una vez estuvimos a punto de hacerlo y no fue posible, pues a lo mejor porque no interesaba en determinado momento. Y utilizar este tipo de asuntos desde el punto de vista partidista me parece una cierta irresponsabilidad. Hay que hacer un esfuerzo, dicho el presidente del Parlamento, un esfuerzo de síntesis en este programa, para intentar en los próximos minutos que entren las preguntas pendientes. La primera en preguntar será Daida enseguida. Emilia, vamos al Parlamento Europeo. Exactamente, donde parece que no se van a hacer esfuerzos. En la recta final del programa traemos a debate la polémica que se ha generado después de que los eurodiputados rechazaran ayer una serie de enmiendas de Izquierda Unitaria y los Verdes para congelar sus dietas y salarios y recortar los vuelos en primera clase con el fin de ahorrar en el presupuesto del próximo año. PSOE y UPyD han rectificado hoy su voto sobre la propuesta rechazada ayer por el Parlamento Europeo. El Partido Popular dice que la decisión no era vinculante y que en septiembre, en el debate de los presupuestos, se adoptará una medida definitiva. El sueldo base de cada eurodiputado es de unos 6.200 euros mensuales. A esto se suman 4.300 euros al mes para gastos generales, 300 euros diarios en dietas y los gastos de viajes, redondeando aproximadamente unos 13.000 euros al mes. Dos de ellos son canarios, Gabriel Mato del Partido Popular y el socialista Juan Fernando López Aguilar. Esto ha tenido una repercusión en las redes sociales que casi los ha obligado a rectificar. Twitter ha lanzado una consigna de eurodiputados caraduras. Daida. Yo quería aprovechar lo de antes para saber por qué no aprovecha la propuesta de Santiago Pérez y le hacen un huequillo en el pleno de las cajas y discuten su reforma electoral, a ver si le pueden hacer un huequillo. Y luego también quería añadir en el tema de los eurodiputados, si no se ven ustedes reflejados en un espejo cuando al principio de la legislatura se subieron el sueldo, cuando ya se sabía que las cosas iban a venir duras. Mire, yo qué quiere que diga, cuando las cosas se es justo y se es riguroso, es decir, el sueldo en aquel momento, todavía no, evidentemente no se hablaba de la crisis, se lo subió todo el mundo. Y lo que pasa es que en el Parlamento se hizo a mitad de año y se notó. Lo que le ha pasado a los eurodiputados... Tuvo feo, no. Vamos a ver. O sea, no estoy defendiendo esto, ¿entiendes? Todo lo contrario. Yo le voy a decir claramente, y desde luego siempre mi posición en ese sentido siempre ha estado de ser conscientes con la situación que vivimos en estos momentos, de que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón. Esa es mi posición y lo digo claramente, pero las cosas, es decir, yo pienso que tenemos que hablar de todas las instituciones y no visualizar en que los malos son uno solo, que es lo que ha pasado en esto. O sea, pero hay que empezar por algún sitio. Usted, mire, ya he oído yo a varios que dicen lo mismo en el entorno del mea culpa, incluso alguno se dio algún golpe en el corazón que no pasó porque tenía algún tipo de chaleco, pero empezaron la legislatura, como dice Daida, subiéndose el sueldo y lo han acabado porque... No es un episodio solo del comienzo, lo han acabado casi con un estatuto especial para los trabajadores del Parlamento en el que iban a pagar hasta la ortodoncia a los empleados del Parlamento, cuando la gente está peleándose hasta por un sueldo de 400 euros, con un ordenador, con el teléfono pagado por el Parlamento. Lo de los eurodiputados de los vuelos en primera, hay que contar la verdad, antes no había que justificar, simplemente le daban para que ellos se pagaran los billetes de avión. Entonces viajaban en turista. Cuando han tenido que justificar los billetes de avión es cuando han dicho, no, ahora voy en primera porque me los van a pagar con la tarifa. Por lo tanto,
La clase política aquí en un programa de televisión con las cámaras en directo pues pueden decir eso. Mire, yo soy el primero que me molestó esto, pero nadie ha hecho una iniciativa a lo largo de estos 4 años para decir, mire, vamos a rectificar aquella situación. Pero has preguntado por el Parlamento Canario que se ¿cómo que no se han hecho iniciativas? El Parlamento de ¿Para Canarias, bajarse los sueldos de ustedes? Se lo bajaron el 15%. ¿Cuándo? Esta legislatura. ¿Cuándo? Bueno, pues hace un año aproximadamente. Cuando se dijo esa norma general de que a todo el mundo de la comunidad... Sí, y es lo que yo estoy diciendo, que la norma... para subírselo no hicieron eso, no fue una norma de la comunidad. Pero para subírselo, don José, que también hay que saber... Ya dijo lo de Pepe para que no insistan. Se llama José Moreno, yo no lo... Pero si lo llama don José le vuelvo a preguntar. Lo hago en sentido cariñoso. Prefiero que lo conteste. Sí, por supuesto, sí. Entonces, el sueldo se bajó en esta legislatura. Y al principio de la legislatura, que se subió aproximadamente, no llegó a un 9%, porque llevaba 4 años congelados, y se subió para tenerlo 4 años congelados. Y después, cuando vino la crisis, se bajó un 15% el Parlamento. Se fue la institución que más lo bajó en Canarias. Pero eso es suficiente, a lo mejor no. Pero sobre esto lo que quiero decir es que los políticos, todas las instituciones se deben sentar y adoptar un acuerdo responsable ante todos los ciudadanos, porque lo que ha hecho el Parlamento Europeo está claro que está mal y ha sido totalmente inoportuno, pero eso se llevan años así. Pero es que no podemos estar esperando a que todos hagan algo, habrá que empezar por uno mismo y luego ya después podemos ir llamando la atención a los demás. Nosotros lo hemos hecho no me puedo esperar a que un ayuntamiento, un parlamento, un cabildo y todas las instituciones se pongan de acuerdo en algo que a todo el mundo le duele. No estoy diciendo que se pongan de acuerdo en algo, sino que lo que no se le puede exigir a uno una cosa y a los demás no exigírsela. Yo es que hablo por los míos y yo exijo a mi Parlamento que se comporte y que aunque se baje un 15% en realidad se baja un 6%, porque se subió 9, pues si se subió 9 y bajó 15 en las matemáticas... Y a veces da la sensación incluso que aunque se baje pero un 15%... mire que 4 años congelados, que no hay, cobran demasiado para lo que hacen. Perdónate, no hay administración canaria que tuviera los sueldos completos para una legislatura. Si todavía tenemos que tener pena, don Antonio. No, pero yo lo que estoy defendiendo en este caso no es que los políticos ganen más o menos, no, eso no. Estoy defendiendo que no es el Parlamento canario la institución mejor pagada de Canarias. De todas formas, en esto de los sueldos... y eso tengo mi obligación de aclararlo, porque es que no son los malos o los peores de la película, no lo son. Y si quieren, pues hagan trabajo. Yo creo que en esto de los sueldos de los políticos hay bastante, es un debate bastante populista, y yo creo que el primer problema parte de que los mismos políticos actúan con cierta cobardía a la hora de decir realmente lo que ganan, y si ganas porque te lo mereces, pues ya está. Y la responsabilidad, porque tienes un puesto de responsabilidad. Y eso lo tienes que justificar, efectivamente, de que se oculta el dato. Se oculta el dato porque también el fracaso político en estos últimos 4 años. Pero eso no ocurre. Responde el presidente y pasamos a otra sección. Presidente, ¿alguna cosa más? Que es que lo que hay que partir de la base es que este debate que estamos teniendo es lógico, y lo que está pasando es lógico, porque nadie se acordaba de esto antes de la crisis, y con los directores de bancos, los gerentes de empresas, las propias empresas, pues todos han bajado los sueldos, y los políticos pues también lo tenemos que hacer. Eso es un problema de que en época de abundancia pues nadie se acordaba de los eurodiputados porque estaban haciendo lo mismo que ahora, ¿no? Más o menos. Entonces, pues ahora yo lo que estoy diciendo es que eso hay que arreglarlo, pero que en la medida en que se visualice de que es un problema puntual, pues no es riguroso desde mi punto de vista. Es un problema en general, de que todos en una época de crisis, pues tenemos que ajustarnos. Y si es más, entonces... Preocupa porque hay un 30% de eso. Fíjese, ha dado un segundo nada más, que el dato me parece es muy breve. Antes ha dado Emilia la cifra de lo que gana un eurodiputado, 13.000 euros. La exención fiscal para tú no presentar la declaración de la renta, y hay mucha gente así, son 17.000 euros anuales. Ese lo gana en un solo mes. Efectivamente hay una gran preocupación, hay un 30% de canarios que están muy mal económicamente. ¿Cómo no se van a indignar cuando se habla de sueldos exorbitados? Pero en fin, volvemos a reconducir el tema. El programa aborda muchas cuestiones. Como saben, hay una sección, presidente, que es la del fototest que le va a formular Emilia. Dispóngase a contestar a estas imágenes. Emilia. Vamos a mostrar una serie de fotografías. Le voy a pedir que nos diga lo primero que le viene a la cabeza. Vamos con la primera. Lo conoce perfectamente, Adán Martín. Adán Martín, un gran amigo, es un buen presidente, y yo coincidimos los dos construyendo, si se puede decir de esa manera, la JAICE. Le guardo un profundo cariño y un profundo respeto.
¿Con qué se queda del expresidente, el primer presidente de Canarias que ha fallecido? Con su capacidad de trabajo y su capacidad o su ilusión por hacer progresar esta tierra. Vamos con la segunda fotografía. Presidente del Cabildo del Hierro, Tomás Padrón. Pues una persona irrepetible y que la isla del Hierro y Canarias, porque el Hierro también es Canarias, tiene que estarle muy agradecido por todo lo que ha hecho esta tierra. Es un gran amigo y un ejemplo a imitar de político, honesto, honrado e inteligente, porque lo es. Un ejemplo a imitar también en ese paso, a dejar paso, valga la redundancia, a la savia nueva que llega. Yo en eso cada uno sabe cuándo lo tiene que hacer. La experiencia también es necesaria en política, pero cada uno sabe cuándo tiene que hacer eso. Entonces, yo aplaudo y por supuesto lo apoyo que lo haya hecho cuando lo hizo, porque esa decisión le correspondía a él y no a los demás, claro. Vamos con la tercera fotografía. Pues el expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez. Pues Adolfo Suárez es la persona, yo diría maravillosa, que supo hacer la transición hacia la democracia en España sin ningún problema grave, y que ha sido reconocido en todo el mundo como un ejemplo de saber hacer esa transición tan complicada, porque los que tuvimos la oportunidad de conocer cómo era aquello y lo que es hoy, no era fácil hacer lo que él hizo. Transición en la que usted participó, ¿se parece en algo a los políticos de ahora? ¿Se parece a Rajoy o se parece a Zapatero? No, en nada. Cada quien se parece a sí mismo. Adolfo Suárez es Adolfo Suárez y creo que no haría bien compararlo con nadie, ¿no? Lo mismo que otros son otras personas, pues son... Las comparaciones son odiosas, ¿no? Bueno, en este caso no son oportunas. Adolfo Suárez fue Adolfo Suárez, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía. El maestro de la transición. Bueno, le toca a usted muy de cerca al presidente del Cabildo de La Palma. La presidenta del Cabildo de La Palma, sí. Bueno, pues, ¿qué puedo decir Guadalupe? En Guadalupe, La Palma tiene una de las personas que mejor preparada está para afrontar los retos del futuro. Guadalupe tiene una experiencia política enorme. Empezó en nuestra organización política con 16 o con 17 años, en los jóvenes. Tiene un tránsito por la vida política enorme. Para mí, tengo que decirle que como presidente de Coalición Canaria de La Palma, es un orgullo que Guadalupe González Taño esté presidiendo el Cabildo de La Palma y me da la tranquilidad de saber que ella es consciente perfectamente de lo que tiene entre manos, la tarea que tiene entre manos, y que además sabe cómo hacerlo. Siempre se habla en política de delfines en masculino, pero en este caso se podría aplicar a Guadalupe. ¿Es su apuesta personal? Es la apuesta personal del partido en La Palma. Guadalupe no solo tiene el apoyo mío, sino que tiene el apoyo unánime de todo el partido, porque se lo ha ganado a pulso ella. Las jóvenes de hoy y los jóvenes deberían enterarse muy bien de la trayectoria política de Guadalupe González Taño, porque ella lo que tiene se lo ha ganado ella, y lo que estamos todos es muy contentos, y yo personalmente orgulloso de que sea nuestra presidenta del Cabildo de La Palma. Muy bien, pues vamos con la última fotografía y precisamente a esa isla nos vamos. Yo creo que le debe sonar. Ah, sí, sí. Es la calle Real de la Plaza de España a la derecha en Santa Cruz de La Palma. Bueno, ¿qué recuerdos le trae? Bueno, muchísimos. Eso es la vida misma de Santa Cruz de La Palma y de La Palma. Ahí hay de todo, sucede de todo. Así que no hay otro lugar en el mundo como ese, en el sentido de que lo que quiero decir, pues habría que compararlo a lo mejor con la Puerta del Sol de Madrid, con las Ramblas de Barcelona. Es decir, es algo único y especial, pero que es distinto, o sea, que no es comparable con nada. Antes decíamos que los palmeros eran distintos, o decían los periodistas que los palmeros eran distintos. ¿Es verdad que nunca se sabe si suben la calle o la bajan, en este caso? Pues hacen bien en saber porque cada quien sabe lo que quiere hacer y no tienen por qué saberlo los demás, ¿no? Pues ha quedado muy clara la respuesta. Algunas cosas, sí, efectivamente, ha quedado muy clara. Muchísimas gracias. Eso para mí es muy fácil. Sí. Muchísimas gracias por contestar a nuestro fotote. No saben si suben o bajan la calle. Pues un rasgo de ser también. El presidente del Parlamento hoy ha dado, yo creo que muchos titulares en esta entrevista, en el envite hasta este momento. Recuerdo, por ejemplo, que habla de que él no se presentará a la reelección al Parlamento, no quiere ser presidente del Parlamento. A la presidencia del Parlamento. Es que me paran por la calle y dice, pero usted para un mandado está bien, pero no para más.
ha sido autocrítico, que su partido ha hecho bien impactando con el PSOE en Madrid, pero para los temas canarios, los otros temas los hubiera revisado. Pasará factura, pero ganará Coalición Canaria. Esto es lo que dice el presidente del Parlamento. Las alumnas de periodismo han seguido el programa, han estado muy atentas a lo que decía el presidente del Parlamento de Canarias. Estamos al cierre de la legislatura. Tienen la oportunidad ahora de titular lo más importante. Virginia Martínez, ¿cuál ha sido y por qué tu titular? Mi titular es Tenemos que pensar en Canarias. Don Antonio Castro deja su etapa en el Parlamento de Canarias. Considera que es una etapa para una legislatura solamente, 4 años. Nos queda saber qué hará a continuación después de las elecciones. No lo deja muy claro, pero lo seguro es que seguirá trabajando por su partido, por su isla que es La Palma y por Canarias, que considera lo más importante. En efecto, esa era una de las cuestiones que hayamos subrayado. Este es el titular de Virginia Martínez, estudiante de periodismo. Raquel González, tu titular. Bueno, mi titular ha sido señor Castro Cordobés ve a Coalición Canaria como primera fuerza política en las próximas elecciones y sigue apostando por el turismo como vía de escape a la crisis. Bueno, tal y como lo hemos podido escuchar, el señor Castro se muestra triunfalista de cara a las próximas elecciones y una vez más se sigue apostando por el turismo en lugar de apostar por otros sectores tan abandonados como la agricultura. Muy bien, un titular con una vertiente política, otra económica, que resume muy bien lo que ha dicho también el presidente. Gracias, Raquel. Nora Martín, tu titular, ¿cuál ha sido exactamente? Yo lo que nunca haré será crear un cisma dentro del partido. Al ser preguntado sobre su situación ante las próximas elecciones, el señor Castro Cordobés ha afirmado que no volverá a presentarse por el cargo de la presidencia del Parlamento de Canarias. Sin embargo, ha señalado que siempre estará a disposición de su partido, de Coalición Canaria, aunque aún debe pensar qué estará dispuesto a hacer. Ese era un matiz, no se presentará y tampoco provocará un cisma en su partido. Gracias también, Nora Martín. 3 estudiantes de periodismo han seguido el programa, es una bonita experiencia en el Envite y contar con ellas es también un honor para nosotros, darles la alternativa. Estamos ya en la recta final con el apartado de los 30 segundos, ese pequeño editorial que pueden hacer los periodistas y también la reflexión final del invitado. Pepe, 30 segundos. Bueno, a mí se me han quedado muchas preguntas esta noche aquí para hacerle. Una de ellas era el pleno de las cajas. ¿Qué cajas? Porque ya las cajas no son nuestras ni son canarias. Sí, no. Estoy reflexionando sobre una pregunta que no hice. Me está robando segundos. ¿Qué cajas? Porque las cajas ya no son nuestras, ¿no? Son entidades bancarias que se han fusionado cada una en una plataforma diferente, en una bancaja, en otra, Bankia, perdón, en otra, la banca cívica. Esas cajas ya no tienen políticos, gracias a Dios, los políticos tampoco tienen cajas, gracias a Dios, para que no hagan ninguna de esas cosas. Mañana viene el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, va a explicar cuál es la filosofía. Y mientras el Parlamento preparando un debate de no se sabe qué sobre las cajas. Los 30 segundos, gracias Pepe. Saro, tu tiempo, 30 segundos. Yo en este periodo preelectoral en el que ya estamos, me gustaría que no se olvidara para nada en el debate político que se va a producir en las próximas semanas la crisis económica y su peor vertiente, que es el paro, el desempleo, porque yo creo que es un punto trágico que está viviendo la sociedad española y la sociedad canaria, porque aunque vaya disminuyendo paulatinamente el desempleo, pero yo creo que no, en ningún momento lo deben olvidar en ningún partido, porque eso yo creo que sí pasa factura. Y los ciudadanos es un problema que tienen, que están pendientes de ellos, porque en ellos le va a muchos la vida, ¿no? Muchas gracias también, Saro, por tu reflexión. Techi, 30 segundos para ti también. Pues a mí me gustaría hablar en estos 30 segundos de alguien que no hemos hablado, de Zapatero, que se ha ido, en las próximas elecciones no va a estar. Me gustaría recordar una de sus frases: somos la 8ª potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho en Italia. Increíble las frases de José Luis Rodríguez Zapatero, y a mí me gustaría, de todas formas, es el 4º y el 5º presidente de España que se va después de 2 mandatos, uno porque quiso y otro obligado por las circunstancias, y probablemente sería bueno incluso abrir el debate para institucionalizar de alguna manera el que sean 2 mandatos lo máximo que pueda estar un presidente en España. Como en Estados Unidos. Es tu tiempo también, Daida, 30 segundos. Bueno, yo creo que aprovechando la visita del presidente del Parlamento, yo creo que es momento de la reflexión, de que el Parlamento de Canarias tiene muchas asignaturas pendientes en este final de legislatura, que la clase política no consigue contactar con el ciudadano entre helicóptero, viajes en primera clase y subidas de sueldo. Y bueno, yo a todos los invitados que son candidatos siempre les deseo suerte.
como usted no ha dicho si va a ser candidato o no, definitivamente cabeza de lista, no le puede ser suerte, pero como es palmero y nunca sabemos si sube o baja, yo creo que está esperando a que los demás bajen, así que espero que esas ambiciones sean satisfechas en ese aspecto. O sea, suerte en la subida. Le va a tocar ahora el tiempo al presidente del Parlamento. No le hemos preguntado por soberanismo. En un momento determinado en que Canarias hablaba mucho de esto, él también se posicionó. En fin, yo lo suelto un poco por si quiere hablar de ello. Tiene usted 30 segundos, presidente, para hacer su reflexión. No, yo quiero dejar bien patente que la imagen que se suele dar de los políticos a veces no es justa. Yo en estos momentos sufro mucho con la situación que vivimos y la que vivimos en Canarias, a nivel mundial, pero en Canarias. Y efectivamente el empleo es el gran reto a resolver, pero el empleo no es un problema de los políticos, el empleo es un problema de todos y en el futuro la sociedad será un problema de todos. Tenemos que hacer entre todos que cada vez participemos más todos en las decisiones y no que los políticos están en un parlamento y deciden y hacen. Hay que buscar mecanismos en el futuro para mayor participación de los ciudadanos en las decisiones y que para salir de la crisis hay que trabajar, como se está haciendo ahora mismo, atender primero a los problemas esenciales, que son el paro y las necesidades familiares de tipo social, y fortalecer la economía a base de administrar bien los recursos que se tienen para generar empleo, el público y el privado, y defender por encima de todo el estado de bienestar social. Como saben, los 30 segundos del invitado son simbólicos. Son fueron más. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Muy amable y hasta la próxima oportunidad. Gracias también a los alumnos de periodismo, que siempre estamos encantados de recibir alumnos de periodistas en el programa. A ustedes, compañeros y compañeras, y hasta la próxima. Será pronto, Emilia, hasta el próximo 26 de mayo. Vendremos con el enigma desvelado. Ahí sabremos ya, casi sabremos, nunca se sabe con los pactos de Canarias. Señores, gracias, hasta la próxima. El 26 de mayo estaremos de vuelta después de las elecciones. Muy buenas noches.